puramente por el tema de nuestra seguridad migratoria y fronteriza. Hay un periodo de transición de 4 semanas a partir de esa fecha. Como dices, nuestra relación es una relación muy histórica. Es muy importante para nosotros que los colombianos sigan viajando al Reino Unido. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por vernos y por preferirnos. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha causado todo tipo de comentarios, sobre todo de personas que han asegurado que esto es. Unas personas dicen que es culpa del gobierno Petro, de su embajador en el Reino Unido, de otras personas dicen, no, esto es responsabilidad de todos los colombianos que se portan mal o que nos portamos mal cada vez que vamos a ir a otro lugar, a otro país, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, esta es una decisión del Reino Unido, básicamente ante una decisión que ya se había implementado desde hacía 2 años, que estábamos muy felices los colombianos porque nos habían quitado la visa para viajar al Reino Unido, pues la decisión es que vuelven a poner la visa para los colombianos. ¿Por qué razón? Ya vamos a hablar de eso. Hoy tenemos a una protagonista, un protagonista muy, muy, muy importante. Él es el embajador del Reino Unido en Colombia. Él se llama George Hudson. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, María Camila. Gracias por esta oportunidad de hablarles a los colombianos de por qué tomamos esta decisión difícil. Sí, muy difícil para muchos, sobre todo que tienen familia, que tienen amigos, Sí. que planeaban por ahora, por ejemplo, para Navidad, ir a visitar al Reino Unido sin ningún tipo de restricción, como lo es una visa. Ahora, restricción que por muchos años estuvo implementada y hablamos de restricción porque, pues, ahorita ya vamos a adentrarnos en esa palabra, pero hablemos de la visa. ¿Por qué se la quitan o por qué toman esa decisión desde el Reino Unido? Pues es una decisión que se tomó puramente por el tema de nuestra seguridad migratoria y fronteriza. Porque hace un par de años, como dijiste, levantamos el requisito de visa para los colombianos y en los últimos 2 años hemos visto a muchos colombianos viajando al Reino Unido, que ha sido absolutamente fantástico. Viajando para el turismo, viajando para hacer negocios, viajando para cursos cortos de inglés o lo que sea. Absolutamente lo que queríamos haciendo este cambio. Pero lastimosamente, al mismo tiempo, una pequeña, y insisto en eso, pequeña minoría de colombianos han abusado al sistema, han abusado a esta libertad con fines de migración irregular. Y evidentemente esto no se puede aceptar y el gobierno tomó la decisión de reestablecer el régimen de visa para enfrentar este problema. Señor embajador, cuando usted habla de una pequeña cantidad de personas que no se portaron bien, que no acataron las leyes y las normas y demás, ¿de cuántos colombianos más o menos podemos estar Sí, hablando? ¿Y de cuántos colombianos sí, incluso estamos hablando que viajan al Reino Unido o que sí. habían viajado en estos 2 años? No es una pequeña cantidad, es una pequeña minoría de todos los colombianos quienes han viajado al Reino Unido. En el año 2030, por ejemplo, creemos que alrededor de 100.000 colombianos, perdón, 100.000 viajes pasaron entre Colombia y Reino Unido por colombianos. Y recibimos en ese año más o menos 1.000 solicitudes de asilo por colombianos. Um, Además, hay que tomar en cuenta que cada petición de asilo concerne el aplicante, pero también en muchos casos a sus familiares. Entonces ya estamos hablando de un número significativamente mayor. Ahora, el asilo sigue siendo algo muy importante, pero solamente cuando es justificado. Y en el caso de los colombianos llegando al Reino Unido, la tasa de aceptación inicial
ha sido de alrededor de 8%, que es una muy, muy pequeña minoría de todas las personas colombianas quienes han pedido el asilo. Entonces, otra vez estamos hablando de casos de peticiones de asilo infundadas e injustificadas por la mayoría. Ok. Esas eran las irregularidades que estaban haciendo, o sea, y estaban tal vez falsificando papeles, etcétera, que no, ¿en qué se basaban esas irregularidades específicamente? Pues muchos tipos, ¿no? Y no quiero como entrar en todos los detalles, pero básicamente estamos hablando de un número significativo de colombianos intentando abusar al sistema. Y Ok. por supuesto, esto ha creado costos económicos. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Mientras han estado en el Reino Unido, pero también es un desgaste político, porque el tema de la migración irregular es claramente políticamente sensible, no solamente en el Reino Unido, sino en muchos otros países. Claro, claro. Señor embajador, acá nos preguntamos si tal vez el gobierno de Colombia hubiera podido tomar medidas antes de que o antes de que el Reino Unido pues tomara esa decisión. Pues es un fenómeno, este fenómeno de peticiones de asilo y migración irregular que vimos casi desde la decisión de levantar las visas hace un par de años. Y entonces es algo que hemos venido hablando hace mucho tiempo. Y hemos intentado, trabajando muy la mano con Colombia y con, por ejemplo, las aerolíneas, de poner en plazo medidas para limitar los flujos de migración irregular, pero lastimosamente no han tenido el efecto que hemos querido y entonces el gobierno tuvo que tomar esta decisión un poco Claro, más consciente. pero al final esto no es responsabilidad del embajador nuestro de Colombia en el Reino Unido, del señor Roy Barreras. No es responsabilidad directa de él, porque es que mucha gente está diciendo gracias a su negligencia y gracias a que no hizo nada, entonces por eso el Reino Unido tomó esa decisión. Evidentemente son temas muy complejos, ¿no? Son temas societales. Entonces intentamos cosas como programas de comunicación para advertir a los colombianos sobre los riesgos de engañarse por personas como ofreciéndoles oportunidades para migración al Reino Unido. Entonces, es algo que toca a como todos los actores del gobierno, por supuesto también a la fuerza pública, a la policía, a la fiscalía. Entonces, uno no puede como describirlo como un tema simplemente entre las dos embajadas o los dos embajadores. Ok, entiendo. Ahora, vamos con el tema de la información, señor embajador, porque mucha gente quedó perdida, ¿verdad? Entonces, lo primero es, ¿qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo? Yo tengo un familiar en Londres Ujú. y ya había comprado mi tiquete y ya tenía todo y ya iba a viajar sin visa. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, antes que nada, la decisión se anunció y entró en vigor a las 10 a.m. hora colombiana ayer. Uh, Hay un periodo de transición de 4 semanas a partir de esa fecha. Uh, pero este periodo de transición se aplica solamente en unos casos muy particulares. Uno tiene que haber comprado sus tiquetes antes de las 10 de la mañana de ayer y uno tiene que ya llegar antes de las 3 de la tarde, hora británica, el 24 de diciembre. Y solamente cumpliendo con esas condiciones,
uno puede aprovechar este periodo de transición para viajar al Reino Unido sin visa. Pero en cualquier otro caso, uno sí tiene que aplicar para una visa. ¿Qué costo tiene esta visa, señor embajador? Pues hay diferentes opciones, ¿no? Lo importante es que el servicio ya está abierto para colombianos. Tenemos el Centro de Tratamiento de Visas aquí en Bogotá, que está abierto 5 días de la semana. Y tenemos también un servicio de 2 días de la semana en Cali y en Medellín. En cuanto a los costos, depende de la categoría de visa que uno esté pidiendo. Como la visa más sencilla, digamos, es una visa que se puede utilizar múltiples veces, múltiples entradas durante un periodo de hasta 6 meses. Tiene un periodo de trámites de aproximadamente 3 semanas y cuesta alrededor de $150. Eh, ¿Puede haber más restricciones que tal vez vayamos a ver en los próximos meses, etcétera? Aquí es muy importante destacar que estamos hablando de visas de visitantes y de visas para personas quienes quieran transitar los aeropuertos del Reino Unido, por ejemplo. No estamos hablando de ningún cambio en cuanto a, por ejemplo, visas para estudiantes o visas para personas quienes quieran, por ejemplo, ir a trabajar en el Reino Unido. Ok. ¿Qué va a pasar con las personas que cometieron esas irregularidades y por las cuales muchos colombianos estamos pagando? Pues hay varias personas todavía en el sistema y vamos a tratar los casos de una manera justa, como siempre, porque hay que mirar cualquier solicitud de asilo, porque es un tema importante y sensible. Y en muchos países del mundo y en una pequeña minoría de los casos de los colombianos, hay un buen caso para pedir asilo. Entonces vamos a tratar los casos, pero vamos a insistir también en que las personas quienes no tengan las condiciones que merecen asilo regresen a Colombia. Señor embajador, ¿usted cree que, bueno, hemos tenido siempre una relación muy fortalecida y muy bonita con el Reino Unido, ¿verdad? Colombia, durante más de 200 años. Eh, ¿Usted cree que con esto va a ser un problema para que la gente diga, ya no quiero viajar al Reino Unido? Espero que no. Como dices, nuestra relación es una relación muy histórica. El año que viene vamos a celebrar 200 años de relaciones bilaterales diplomáticas, pero por supuesto el Reino Unido desempeñó un papel muy importante también en la lucha para la independencia de ese país y sus vecinos. Tenemos mucho en común y es muy importante para nosotros que los colombianos sigan viajando al Reino Unido. Y uno de mis mensajes claves es que queremos que los colombianos sigan viajando al Reino Unido para descubrir el país, para hacer negocios, para estudiar cursos cortos o largos. Y todo eso sigue siendo absolutamente posible, siempre ¿Qué y cuando opina? Sí, sigan las pautas y saquen la visa. claro. ¿Qué opina, señor embajador, del principio de reciprocidad del que habló el presidente Gustavo Petro en este trino? Veamos el trino porque además fue, entre otras cosas, muy polémico. Dai, si quiere, pongamos el trino. Eso, si el Reino Unido ha restablecido la necesidad de visas para el pueblo colombiano, tengo que decir que por el principio de la reciprocidad, el gobierno Claro. colombiano pedirá visas a los ciudadanos británicos que quieran venir a Colombia. Esto para mucha gente fue un chiste, para otra dijeron como, pero ¿por qué no? El presidente está en todo su derecho. ¿Qué tanto afecta esto a la gente que viene a nuestro país por parte del Reino Unido? ¿Cuánta gente viene? Pues por supuesto queremos que los británicos sigan viajando a Colombia y el turismo es claramente un sector muy importante para la economía colombiana, un sector
creciendo rápidamente y los británicos tienen ganas de descubrir este país tan bello, su cultura tan llamativa. Entonces, queremos fermamente que los británicos sigan viajando a Colombia. Y en cuanto al pronunciamiento del señor presidente Petro, por supuesto, vimos su trino, vimos también las declaraciones del señor canciller un poco más tarde. Estamos en contacto permanente con el gobierno de Colombia y pues no voy a adelantar las conversaciones con el gobierno en cuanto a exactamente lo que tenga en mente el presidente y el gobierno en cuanto a este anuncio. Sí, justamente, tranquilo que no lo va a meter en problemas, pero justamente nuestro canciller, el señor Murillo, dijo que iban a hacer todo lo posible para revertir esa decisión. ¿Tendremos alguna fe en que eso llegue a pasar? Pues estaremos hablando con el gobierno de Colombia, pero todo lo que puedo hacer o decir por el momento es que la decisión se tomó por ministros británicos y se anunció ayer y es la situación en donde estamos. Es decir, la decisión se tomó, no hay que hacernos falsas expectativas. Exactamente, no quisiera darles a los colombianos falsas expectativas, pero igual vamos a seguir hablando con el gobierno de Colombia y es que escuchando como siempre su perspectiva. Bueno, pues señor embajador, muchas gracias por haber estado en este espacio como siempre, muy amable. Me acuerdo mucho que hace 2 años conversamos de la decisión de que nos habían quitado el tema de la visa. Bueno, ahora volvemos a hablar de esto. Ojalá que en una siguiente oportunidad sean buenas noticias para ambos países. Muy amable No, por muchas esta gracias por la intervención. oportunidad y que sabemos que es una decisión dolorosa para muchas personas, pero tenemos confianza también en que los colombianos van a seguir viajando al Reino Unido y aprovechando todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecerles a los colombianos. Esperemos que sí, señor embajador. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Gracias a toda la gente también que se conectó a esta entrevista. Háganos saber qué opinan de lo que nos dijo el embajador y del principio de reciprocidad del que habló el presidente Gustavo Petro. Los leemos acá y no se les olvide, por favor, siempre suscribirse acá abajito, darle clic, suscribirse y seguir recomendando este canal. Nos vemos más adelante. Chao.